queridos hermanos y hermanas de todas las comunidades parroquiales de la diócesis, y de todo lo que se encuentra con este espacio de reflexión. En este domingo ya estamos iniciando la última semana, los últimos días de este tiempo hermoso de Adviento, donde todos hemos hecho un camino para afirmar y reafirmar la esperanza en Jesús, que sostiene nuestra vida y la fundamenta. El Evangelio de este domingo, como todos ya estamos acostumbrados, lo tenemos tomado de Mateo capítulo 1, del 18 al 25. Mateo 1, del 18 al 25. Y por lo tanto dice así. El origen de Jesús Mesías fue de esta manera. María, su madre, estaba comprometida en matrimonio con José, y antes de que ellos empezaran a vivir juntos, sucedió que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, no queriendo denunciarla, decidió romper su compromiso en secreto. Así lo tenía pensado cuando en sueños el ángel del Señor se le apareció y le dijo: José, hijo de David, no temas a aceptar a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera el anuncio del Señor por medio del profeta que dice: Miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, recibió a su mujer, y sin haber tenido relaciones, ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hermanos, hemos escuchado este texto que nos acompaña en este domingo 18, en este domingo cuarto de este hermoso tiempo de Adviento, como hemos dicho al inicio. Y quisiera servirme de un pequeño comentario que tiene la Sagrada Escritura con respecto a este Evangelio escuchado, y luego un par de ideas que expreso. Pero este comentario me parece también muy lúcido para poder entender y para que todos podamos acercarnos de mejor manera a este texto que nos acompaña en nuestras celebraciones. Dice: concluida la genealogía, que es el texto anterior al que hemos escuchado, que está en la primera parte del capítulo 1 de San Mateo. Y antes de narrar el nacimiento de Jesús, el evangelista considera importante precisar la situación de los padres entre ellos. A pesar de que aún no se había llevado a cabo el matrimonio propiamente tal entre José y María, sin embargo, en razón del compromiso adquirido, el embarazo de María era considerado como adulterio. El pasaje de Mateo es difícil, pues dice literalmente: no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. Recordemos nuevamente esta frase. Y no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo. Esto de José con respecto a María. El verbo conocer, conforme al uso semítico, o sea, la cultura de Jesús, se refiere a la relación conyugal. El problema está en el alcance de la preposición hasta. En este pasaje concreto, Mateo solo contempla el nacimiento virginal de Jesús sin ir más allá. La fe en la virginidad perpetua de María será una convicción a lo que poco a poco irán llegando las comunidades cristianas. Mateo, por tanto, deja claro que ese hijo no es fruto de la unión carnal, sino obra del Espíritu Santo.
en 2 oportunidades el texto menciona que es obra del Espíritu Santo. Con lo que pone en evidencia que no solo se cumplen las promesas mesiánicas, sino que en razón de esta intervención especial de Dios en la concepción y nacimiento de Jesús, las expectativas quedan desbordadas. Dios, una vez más, actúa de manera admirable en su Mesías. Bueno, ahí tenemos este pequeño comentario que hace la Sagrada Escritura del texto que hemos escuchado con mucha atención. Por obra del Espíritu Santo. Tal vez quisiera rescatar también que José, uno puede ver en José como la reacción de los grandes profetas, de los que Dios llama. Siempre hay una reacción como de huida y luego hay una segunda reflexión donde aquel que es llamado para una misión especial asume aquella misión y aquel encargo en la libertad que le asigna a la persona. Y José hace también esta dinámica con respecto a esta realidad de María. Por otro lado, podemos descubrir también en José que la experiencia que está viviendo está, diríamos, conturbado, no por el tema del embarazo de María, sino más bien por la manera de cómo Dios interviene en la historia. Y por lo tanto, José se siente traspasado, turbado, anonadado, consternado, porque experimenta, contempla, descubre con una profunda fe que le asiste, que aquello que vive María es obra del actuar de Dios en la vida de María. Y como dice el texto en 2 oportunidades, es obra del Espíritu Santo. Y esto a José lo deja perplejo en términos de saberse que está ante un misterio, es saberse que está sumado en una historia de salvación como Dios solamente sabe hacer, y donde tanto María como José colocan al servicio de esta historia de salvación su libertad y su responsabilidad. Entonces tenemos que aprender, queridos hermanos, de este texto, descubrir el valor de la vida, descubrir que la vida requiere ser protegida, cuidada, hacer el camino de José en términos que necesitamos muchas veces ante del asombro, de sentirnos conturbados, de sentirnos consternados por la manera de cómo Dios interviene en la historia, estos tiempos así, ¿no es cierto?, de reflexión, de mirada profunda, de silencio orante, para poder captar la manera de este Dios que interviene y que te asigna, te invita, coloca en tu vida y en tus manos una misión determinada. Y en este caso concreto para José, ser padre de este hijo. Y acompañar a María en la formación ciertamente de este hijo. Entonces, estamos ya en la última semana de Adviento. Aquí tenemos el pesebre, de a poquito lo vamos armando, hay algunas piezas y cada día se va colocando una nueva imagen y así para llegar al día 24, al día de la vigilia, con la presencia del Niño Dios en el pesebre, con una manera pedagógica de acercarnos al misterio de la encarnación. Entonces, que los personajes de este Evangelio, de María, José y Dios que interviene por medio del ángel, el Espíritu Santo que provoca la vida y que engendra vida en el vientre de María, y hace también que José entienda y comprenda esa realidad como una acción y un actuar de Dios, que ello nos ayude también para poder hoy día nosotros descubrir cómo Dios sigue actuando en la iglesia, en nuestras comunidades, en las organizaciones, en el mundo donde tantos se reúnen, se organizan para buscar el bien. Que a todos nos dé una profunda fe estos días y descubrir que, por favor, el que nace es Jesús.
No es el viejito pascuero, por muy importante que esté en nuestra cultura. No son los carros alegóricos, aunque nos alegren y nos proporcionan un buen espíritu a todos los que participamos y vemos la alegría que se expresa a través de los carros alegóricos. Todo eso nos ayuda en la medida que colocamos en el centro realmente a aquel que nace, que es Jesús. Él es el único Salvador y Mesías y que nos reporta vida nueva y entusiasmo evangélico y humano para todos. Que el Señor bendiga, les cuide y les proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.